Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Quiero leerle esta palabra de parte del Señor que Dios me dio. Yo quiero y quiero que se vaya bendecido, y creo que se va a ir bendecido realmente y fortalecido, que hay cosas espirituales que pasan, hay cosas que suceden conforme a la obra de Dios. Y como hemos leído y compartido el viernes, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y estuvimos viendo sobre estas experiencias que habla ahí en Efesios, sobre las 3 C de la oración. ¿Sí? Si se acuerda, la comunión, la confrontación y la conveniencia. Oramos para tener comunión, oramos para confrontar al enemigo y oramos porque nos conviene a nosotros desde todo punto de vista. Amén. Así que lean Efesios y, como dice la palabra, déjese guiar, ore en el Espíritu, siendo guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 17, entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue, y cuando llegó a Sarepta vio una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda volvió para darle, le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña. Ven para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos nada más de comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo, y después prepara para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que está en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Alguien diga amén. No se acabará la bendición, no se acabará la bendición. Amén. Y la mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Pero poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad fue tan grave, era tan grave, que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes contra mí, en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda y lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre la cama. Luego oró a Dios en voz alta y dijo: Dios mío, ¿cómo puedes traer esta desgracia a la viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías. Alguien diga amén. Diga: Dios escucha mi oración. Y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso y se le entregó a la madre y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablarle hoy sobre destruir el espíritu sidonio, o la destrucción del espíritu sidonio, del espíritu de Sidón, del espíritu que operaba en la región de Sidón. Es muy importante entender esta palabra en esta mañana, porque esta es una realidad espiritual. Hay una lucha permanente en nuestra mente, hay una lucha permanente en nuestra realidad. Muchos decimos: uy, ¿hasta cuándo? No es hasta cuándo, hasta que Cristo venga. Dios nos ha enseñado a guerrear,
nos ha enseñado la pelea, la lucha espiritual. Hemos visto en Apocalipsis que hay un ejército que opera espiritual, ejército satánico, que da vuelta al mundo. ¿Y saben qué? Este mundo, Dios nos dio la autoridad a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es la iglesia la única que tiene que batallar y puede batallar contra las fuerzas de maldad. Es decir, nosotros tomamos la autoridad y Cristo está con nosotros, pero tomamos la autoridad de Cristo para batallar contra las fuerzas de maldad. Fuerzas que traen destrucción, que traen maldad y que traen un montón de cosas tan malas que necesitamos librar esta batalla. Elías, escuche, obedecía las órdenes de Dios, su palabra, y hacía lo que Dios le decía. Era el único profeta. Dice que él dijo: he quedado yo como único profeta de Dios. Después va a leer el capítulo siguiente. Era el único que estaba por ahí. En realidad, la Biblia después dice, y Dios le dijo: no, Elías, hay 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay otros profetas que luego fueron ungidos, profetas de Dios. Había una escuela de profetas también. Pero en realidad lo que Elías estaba queriendo decir es: yo soy el único profeta que soy capaz de obedecerte, que soy capaz de enfrentar las situaciones. Soy el único profeta que estoy actuando, que soy activo en esta situación. Hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios, hay muchos profetas, pero hay pocos, muy pocos que son capaces de activar, que son capaces de hacer la obra, son capaces de obedecer locuras, porque Dios manda palabras y enseñanzas para que se obedezcan locuras. De hecho, esta era una segunda locura que Dios había dicho. Primero le dijo: anda, escondete en un arroyo, que yo voy a mandar a los cuervos que te den de comer. Hermanos queridos, y los cuervos iban y les llevaban pan y carne todos los días. Alguien diga amén. Eso es una locura. Eso es ni un cuento para un chico entra en la cabeza, pero es la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de las cosas sobrenaturales. Amén. Así que lo que sucede es esto. La segunda locura dice: anda que te sustente una viuda. ¿Cómo te va a sustentar una viuda? Y encima pobre, encima que no tenía nada, apenas una jarra y una botella con harina y aceite y nada más. Hubiese dicho: anda que voy a proveer a fulano, a mengano. Mire, yo con esto entendí una vez que Dios no se vale de los ricos, de los millonarios, sino de la gente tal vez que vivimos al día con escasez muchas veces, pero que somos capaces de confiar en Dios. Amén. La obra de Dios se levanta con la gente de fe, no con la gente millonaria. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos millonarios se guardan, pero la gente de fe da lo que no tiene. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese hombre profeta, en realidad Elías estaba diciendo: yo soy el único que quedé capaz de creerte y de obedecerte, de hacer semejante locura, de moverse en función de la palabra de Dios, en función de lo que Dios decía. Era el único que estaba obedeciendo al Señor. Era el único que hacía cosas extraordinarias, como ir a pedirle sustento a una viuda. Estaba leyendo sobre la historia de Jesús, y aquel día que estaba predicando, y dice que estaba en la casa de una persona y la casa estaba llena, y había tanta gente que llevaban a uno enfermo en una camilla y no había forma de entrar. Y dice la Biblia que sentado ahí nomás, delante de Jesús, estaban los doctos, estaban los fariseos, estaban los genios de la ley, estaban los sabiondos, estaban ahí en ese lugar. Y estaban metidos, escucha, estaban metidos en el primer asiento y estaban llenando el templo. Y el que tenía necesidad, que era el que estaba en la camilla, y los que tenían fe, que eran capaces de subirse al techo, porque se subieron al techo, agujerearon el techo para llegar a donde estaba Jesús, no podían entrar, porque había gente que estaba estorbando. Había gente que estaba ahí adelante, religiosos, pero que estorbaban, no dejaban. De hecho, comenzaron a cuestionar y a criticar a Jesús. Hay gente que es así, hermano, que cierra la puerta, que están bloqueando. Hay muchos que no se convierten por la actitud de algunos que están metidos en el medio, siendo mal testimonio. Como eran estos hombres que estaban ahí criticando a Jesús, mientras que los demás no sabían qué hacer para llegar. Tuvieron que meterse por arriba del techo.
Y así estoy viendo, hermanos, que hay gente que obedece y gente que no obedece, gente que cree y gente que no cree. Elías creía. Alguien diga amén. Así que fue a esa locura tremenda a ser alimentado por una viuda que no tenía nada. Hoy hay pocos, tal vez somos muy pocos y no siempre, que estamos dispuestos a obedecer y a aceptar los desafíos difíciles. Elías debía hacer algo poderoso. Y ahora quiero explicarle esto. ¿Por qué estoy hablando del espíritu que había en Sidón? Porque Sidón, si usted lee un poquito antes, era la región cuyo rey era el padre de Jezabel. Es decir, Sidón fue una ciudad entregada a los demonios, a los Baales, por causa del padre de Jezabel, que era el rey de los sidonios. Así que la maldición, la brujería, la hechicería, los falsos profetas, los Baales, los profetas de Baal y de Astarte, que después dicen hasta que van al monte Carmelo y se cortaban, se hacían sangrar, eran endemoniados. Estaban en la región de Sidón. Esa región estaba dominada por los satanistas, por los ocultistas. Y ¿saben qué? Acá entendí algo de parte de Dios, que Dios lo sacó a Elías del lugar donde estaba Samaria y lo tenía que meter, escuchen, en pleno Sidón, donde estaba el problema, donde estaba la raíz del problema de Israel, porque de ese lugar salían los demonios. Así entendí, hermanos queridos, que Dios nos mete a cada uno de nosotros con fe y con expectativa, porque nosotros no podemos arreglar las cosas, sino tenemos que meternos en la cueva donde se gestan los demonios, donde se gesta la obra de Satanás. Y Elías lo tomó y le dijo: tenés que ir a Sidón, tenés que ir a ese lugar, porque ahí se están generando los Baales. ¿Cuántos dicen amén? Es como si usted quiere matar los bichos, las hormigas, las cucarachas que están alrededor de su casa, y usted mata uno, dos, tres. Usted tiene que ir a la cueva, usted tiene que ir al nido infectado, y ahí tiene que destruir a los bichos. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos queridos, Dios nos manda en lo espiritual que entremos a los lugares donde se están gestando. En este momento hay espíritus que están gestando, escuche bien, están gestando la maldición contra nosotros, contra nuestra familia. Entonces nosotros somos afectados económicamente, por ejemplo, por causa de esa gestación. Escuche, el abismo es un nido de demonios. Y en ese nido se están gestando nuestras cosas. Entonces afectan nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra visión hacia adelante. Todo es afectado. Entonces que nosotros venimos a orar a veces: Señor, por la sanidad. Recibimos la sanidad, es decir, matamos una cucaracha, pero después viene otra, y entonces estamos así todo el día matando cucarachas, sacando algunos demonios. Pero ¿saben lo que tenemos que entrar? Con la autoridad de Jesucristo de Nazaret, en Sidón, donde está la cueva de los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que en esta mañana podamos, por la fe, entrar donde están la cueva de los demonios que están operando contra nuestras vidas, para que con nosotros comencemos a prosperar, para que usted no esté matando bichos, sino para que usted esté cosechando victoria, 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 victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que cosechar la victoria. Entonces Dios le dijo a Elías: anda a Sidón, porque ahí está el asunto. Anda a meterte en la cueva de los demonios. Anda a meterte donde están justo todos los profetas de Baal. Por eso se armó después el lío. Elías estaba armando lío. Por eso después vinieron 850 al monte Carmelo, al noroeste de Jerusalén, de la tierra de Israel. Hermanos queridos, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Meternos donde está el problema. ¿Cuántos dicen amén? Tengo miedo. No tenga miedo. Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es con qué tenemos que terminar en Sidón? Yo creo que a grandes rasgos hay espíritus que están operando. Primero,
El primer espíritu que tenía que terminar en Sidón, es decir, en el lugar donde se gestaba la maldición de Samaria. Porque lo que pasaba en Sidón, por medio de Jezabel, que era la hija del rey de Sidón, que estaba casado con el profeta de Dios, se metía en Israel y sucedía en Israel lo que pasaba en Sidón. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que terminar? Tenemos que terminar con el espíritu de la miseria. ¿Cuántos dicen amén? Va a la casa de una viuda, pobre, mal. Esta mujer estaba mal. Una mujer que tenía un niño, no sabemos qué edad, pero un niño, menos de 10 años seguro. Estaba esta mujer con este niño. Era de una familia que estaba quebrantada, de una familia que estaba desesperada. La mujer, escuche, estaba juntando leña. Mire, no es una actividad en aquel entonces menos. No era una actividad de la mujer poder levantar leña. Era la actividad del hombre, levantar leña. Pero la mujer se tuvo que hacer cargo de lo que no tenía que hacerse cargo. Hoy en día vemos muchas mujeres haciéndose cargo de cosas que no deberían hacerse cargo, roles cambiados. Así que esta mujer en quebranto, en desesperación, teniendo que hacerse cargo de su hijo, va a buscar leña, va a buscar hacer un trabajo, hacer algo que no le correspondía hacerlo, que no podía hacerlo efectivamente, porque de hecho no tenía la fuerza de un varón. Si ella tenía que juntar leña para traer el fuego, tenía que buscar madera pesada, un quebracho, algo que pueda, pero tenía que traer lo que podía, y lo que podía rápidamente se consumía porque era la madera más liviana. Entonces yo entiendo que esta mujer está en una familia quebrantada, haciendo lo que no tenía que hacer y sabiendo y diciendo: yo no puedo traer la buena madera, yo no puedo traer el quebracho, yo no puedo solucionar los problemas para mi hijo en esta casa, no tengo forma de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos que decimos: no podemos hacerlo, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no puedo cubrir este rol, no puedo hacerlo, y estamos desesperados a veces tratando de solucionar temas que no podemos solucionar. No somos efectivos. Pero escuchen, la miseria era lo que se había metido en la casa de esta mujer. Eso era lo que estaba metido en la casa de esta viuda pobre. La miseria es aquello que tanto nos cuesta vencer. Es un espíritu que está operando. La mujer hablaba de poco. A veces, hermanos queridos, la miseria no son las cosas, sino la mente. Por eso le decíamos el otro día que Salomón hablaba de casa grande, de templo grande, porque el Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero la miseria no es una cuestión material, es una cuestión mental. En nuestra mente está a veces la miseria. Lo atamos con alambre, pensamos en lo poco, nos acomodamos a lo que sea, lo que hay, lo que se pueda. Esa es una mentalidad de fracaso, es una mentalidad de miseria. Cuando nosotros podemos vivir mejor y no lo hacemos, porque en nuestra mentalidad está el problema. Porque no se trata a veces de dinero, sino se trata de pensar. Yo creo que el testimonio que decía el hermano es eso. Necesitamos, acá necesitaba rueda nueva. Bueno, uno se puede conformar y dice: bueno, ando como sea, que se caiga a pedazo, que vaya como pueda. No. Es una cuestión de mentalidad. Porque yo quiero remitirme a este testimonio, porque cuando uno piensa de una manera, habla de una manera, y no crean que es casualidad que salió esa conversación, no crean que salió, porque a lo mejor hay recursos que están ahí, tirados por ahí dando vuelta, hay un montón de recursos que están tirados ahí, pero con nuestra mentalidad de poco nunca podemos acceder a los grandes recursos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted cambia su mente y saca el espíritu de la miseria, de la escasez, de la pobreza, es una mentalidad. ¿Qué hacen algunos? Desenchufan el freezer. No tengo nada. Mentalidad de no, enchufalo, porque en cualquier momento llega la media res. ¿Cuántos dicen amén? Es el cambio de mentalidad, hermanos. Y la mujer lo único que hablaba era poca harina, poco aceite, poco tiempo de vida, poco.
no tenía otra idea, no tenía esperanza, no tenía expectativa. La miseria es eso, la falta de expectativa. No espero nada. Dijo, espero apenas morirme. Con mi hijo nada puedo esperar. Ese es el espíritu de miseria, cuando no tenemos objetivo, cuando no tenemos horizonte, cuando pensamos que es el aquí ahora, lo poco, y nos moriremos y se terminó el asunto. Escuche, Sidón era el nido de la miseria, porque lo que sucedía en Sidón comenzó a suceder donde se metió Jezabel, donde se metió la hija del rey, del rey de Sidón. Comenzó a suceder en los otros lugares lo que sucedía en Sidón. Miseria. Porque dice aquí que el aceite no iba a escasear hasta que llueva otra vez, porque también se había detenido la lluvia en Sidón. Había una malaria tremenda, había un espíritu que oprimía a Sidón. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Yo creo que aquí está el espíritu de miseria. Esta mujer se sometió al espíritu de la ciudad. Esta mujer se sometió con su hijo, dijo, en esta ciudad hay miseria, en esta ciudad hay sequía, entonces yo estaré en miseria y estaré en sequía. Pero fue un hombre de Dios a cambiar la circunstancia, a cambiar la realidad. Él fue con una mente de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y se metió en Sidón, y se metió y dijo, aquí, aunque hay escasez, aunque el lenguaje es poco, el aceite no se acabará, la harina no se acabará. Alguien diga amén. No se va a acabar. No hay que tener mente de miseria, hay que tener mente de abundancia. Amén. O la ciudad y el espíritu de una ciudad te domina la mente y te termina manejando la circunstancia, o es tu fe la que maneja la circunstancia, no importa en qué lugar estés. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde no había agua, pero donde estaba Elías había agua. No había carne, pero donde estaba Elías había carne. No había pan, pero donde estaba Elías había pan. No había aceite ni harina, pero donde estaba Elías hay aceite y harina. Alguien diga amén. Donde está un hijo de Dios hay bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que tenemos que creer. Esto es lo que tenemos que esperar. Cambiar esa mente de miseria. Porque no es lo material, vuelvo a repetirle, es el espíritu miserable o no, es la expectativa o no, es lo que uno dice o no. Cómo se vence la miseria. Se dio cuenta, escuche, se dio cuenta después de un tiempo. Se dio cuenta que ella no necesitaba un varón que le lleve leña o que le traiga la provisión. Porque nosotros a veces pensamos que necesitamos una persona, que necesitamos un trabajo, que necesitamos algo o alguien. No es así. Esa mujer lo que necesitaba, escuche, era una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era un espíritu que caiga sobre ella. Ella, cuando recibe al profeta, está recibiendo la palabra de Dios, está recibiendo la verdad de Dios. Alguien diga amén. Y cuando recibe la verdad, cuando recibe la palabra, comienza a multiplicar. No es que vino un hombre a traerle leña, no es que vino alguien a trabajar la tierra, no es que vino alguien a buscar los desvíos de los ríos para que llegue el riego, porque por supuesto esa mujer no lo podía hacer, porque no era capaz como mujer de hacer semejante trabajo, y no necesitaba un hombre, sino necesitaba una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y decir: yo necesito una palabra de Dios, yo necesito una promesa de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y esto era lo que sucedía. La miseria se vence con la palabra de Dios. Pero también, escuchen, se vence la miseria consagrando los bienes, no lo que te sobre. Si a usted le sobra, bueno, entonces desafíese diferente. A esta mujer no le sobraba nada, apenas era lo que tenía. Pero Dios, el hombre de Dios, el representante de Dios único en ese momento, el único, porque
porque era el único que había quedado obediente. Alguien diga amén. Se lo pidió. Pastor, ¿usted le parece que usted anda pidiendo pacto a los jubilados, pacto a los trabajadores de jornaleros, a los que trabajan día a día, trabajamos día por día para ganarnos el pan o por semana o por mes? Sí, hermano querido, porque yo quiero que usted venza el espíritu de la miseria, no que quede bien con Dios o con un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que dar el sustento, lo que le cuesta, lo que dijo Jesús cuando vio a la mujer pobre que puso 2 monedas. Dijo, esta mujer dio su sustento, no dio nada de lo que le sobraba, dio de lo que le costó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el espíritu de la miseria se vence con una palabra de Dios, se vence dando el sustento, lo que más cuesta. Alguien diga amén. Era el espíritu que había que superar y destruir de Sidón, de la miseria. Pero segundo espíritu, había que terminar con el espíritu de la negatividad. Como bien le dije, esta mujer no tenía esperanza, solamente dijo, espero morirme con mi hijo, nada más. No me pida nada, profeta de Dios, no me pida nada, porque yo ahora ya en esta ciudad ya no puedo continuar. Ahora solamente comeremos esto y moriremos, se terminó. Hermano, hay gente que llega un momento que tiene ese pensamiento: ya he bajado los brazos y no podré hacer más nada, ya no lo lograré, ya he sido derrotado, ya he sido fracasado, me queda un poquito de ánimo, me queda un poquito de ganas, pero no sé hasta dónde voy a llegar. Pero Dios vino a cambiar la realidad, Dios vino a quitar ese espíritu de negatividad en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Hermano querido, dice en el versículo 12: solamente voy a ver qué preparo. Solamente estoy esperando qué preparar. ¿Sabés qué pensaba cuando leía esto? Hay muchos que dicen, pastor, ya no sé más qué hacer. Yo creo que a esta mujer se le acabó la creatividad. Habrá hecho como he visto muchas veces que haces en mi casa cuando era chico. Nunca me puedo olvidar cuando en la cocina y las alacenas estaban limpias. Había ollas vacías, platos, nada en la mesada. Gracias a Dios hoy uno ve galletitas, cosas, de todo, pero no había nada. Me acuerdo que decía, polenta mágica, 1 minuto. Ya es vieja esa polenta, me era chico yo. Hasta la mitad doblada con una gomita en la mesada. Y muchas veces mi mamá tenía que hacer milagros. Y uno dice, ya no hay más nada, ya no hay más nada, voy a ver qué preparo, porque ya no sé más qué hacer, no tengo expectativa con mi hijo. Ese es el espíritu de la negatividad. Ese es el espíritu cuando todas las cosas te han vencido, cuando las circunstancias te han marcado el territorio de tu vida, te han marcado el presente y el futuro. Cuando las circunstancias te han marcado, voy a ver qué hago de mi vida, porque ya no tengo más ganas de vivir, porque ya no tengo expectativa, ya no tengo esperanza. Me ha vencido la necesidad, me ha vencido el espíritu sidonio, me ha vencido la soledad, la circunstancia, la tristeza, me han vencido. Estaba tan negativizada que solo tenía palabras negativas. Lo único que podía pensar era en negativo. A tal punto, escuche lo que le estoy diciendo, a tal punto que después que de muchos días el aceite fluía y fluía y fluía y fluía la harina y fluía la harina, ¡qué tremendo! Sin embargo, escuche, sin embargo, cuando se enferma su hijo, viene y dice, ¿qué tienes conmigo, profeta de Dios? Encima le estaba recriminando. Jamás había visto la gran bendición de esa prosperidad, que no se terminaba el aceite. Alguien diga amén. No se terminaba el aceite.
No se terminaba, escuche, no se terminaba la harina y había visto ese tremendo milagro. Sin embargo, viene otra vez: ¿qué tienes conmigo? Es que Dios me está persiguiendo, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere. Encima ahora se viene a enfermar mi hijo y muere, dejó de respirar. Hay gente que está así negativizada y comienza a culpar a Dios. ¿Saben qué? Has venido, dice, a echarme en cara mis pecados, has venido a marcarme la culpa. Esto es lo que hace el diablo cuando te vuelves negativo. Empezás a desconfiar de Dios, empezás a sentirte culpable. El diablo te dice: sos culpable. La mente negativa la usa el diablo para meternos culpa, para meternos angustia, para ponernos malestar y para solamente pensar en que Dios es malo. Esta mujer tenía al hombre de Dios en su casa y había prosperado durante muchos días, dice la palabra, por causa de la prosperidad de la harina, del aceite. Sin embargo, ella seguía pensando que Dios estaba en su contra. Hemos visto muchos milagros, hemos visto muchas maravillas. Dios nos ha bendecido y a veces seguimos protestando contra Dios. Alguien diga amén. Eso es el espíritu negativo, ese es el espíritu de Sidón, ese es el espíritu de gente negativa, de gente que no conoce la fe y que no la pone en práctica. Pero Dios vino a destruir el espíritu negativo. ¿Cuántos dicen amén? La mente sombría, la mente oscura, la mente que no cree en las cosas sobrenaturales. Ella podía haber dicho: oh, si tú eres profeta de Dios y haces prosperar y haces milagros, entonces haz que se sane. Pero dice que después de enfermarse murió. Y el profeta estaba ahí, porque estaban juntos. Se había quedado en esa casa, porque Dios le había dicho que esté en ese lugar. Pero la mujer, cuando se enfermó, tenía a Dios en su casa, tenía al varón de Dios en su casa y nunca acudió a él. Y está esperando que llegue algo extremo como la muerte. ¿Por qué no le clamó sanidad antes? Saben que tenemos a Dios en nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos por nosotros, está con nosotros. Y en lugar de decirle: Señor, operá, dice que Él escuchó la oración de Elías. Y la mujer podía pedirle, pero no le pidió. A veces esperamos que lleguen los momentos extremos para acordarnos de Dios, cuando ya estamos con el agua al cuello, ya no podemos más. Ahí nos acordamos: ay, Dios. Y esta mujer se olvidó de todo, pero se dio cuenta en ese momento que su hijo murió y ya dijo: bueno, profeta de Dios, sos el que ha venido a marcarme mis culpas. Entonces ahí usted ya sabe, vino Elías, oró Elías, clamó Elías, y hizo ese gran milagro. Pero lo tercero que quiero decirte es que debemos terminar con el espíritu de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu que operaba en aquel entonces era el espíritu de la miseria, era el espíritu de la negatividad en Sidón, donde se estaba gestando todo lo malo, que después llegaba hasta Samaria y todo. Pero el último espíritu es el espíritu de la muerte. Ya había muerto el esposo de esta mujer, ya estaba una familia marcada por la muerte, ya era una viuda que encima parecía que la herencia de maldición vino sobre su hijo en ese momento. Yo creo que en ese momento fue una guerra espiritual. ¿Saben por qué? Porque esa región de Sidón era una región entregada al diablo, entregada a los Baales. Pero va un hombre de Dios por parte de Dios que le dijo: metete en Sidón, yo te mando a ese lugar para que comiences a cambiar la realidad. Alguien diga amén. Hermanos queridos, nosotros no estamos solamente para defendernos, mejor dicho, no estamos para defendernos, estamos para meternos en los lugares donde se están gestando las maldiciones. Usted no puede darle lugar que el diablo haga un plan contra su vida y lo lleve a cabo. Usted tiene que confundir los planes del diablo, y todo lo que él tiene preparado para nosotros no lo podrá ejecutar jamás. El diablo no podrá ejecutar nuestra maldición. Amén. Entonces se metió ahí. Y donde había escasez, Él puso prosperidad. Y donde había negativismo, Él puso esperanza, expectativas. Él puso un espíritu que confiaba en que
milagros iban a suceder. Ya el diablo estaba fastidioso, estaba molesto. ¿Qué vino a hacer acá? Pero fíjense que él estaba metido en el medio, Elías, y el diablo no podía hacer nada contra Elías. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos te metes en el terreno del enemigo con la palabra de Dios, con la confianza en Dios como tenía Elías, con la palabra profética, una palabra de fe que él tenía, nadie, nada te puede tocar. Amén. Entonces había que vencer el espíritu de la muerte que había venido sobre el esposo y ahora había venido sobre el hijo, la destrucción, que luego por supuesto se transformó también en Samaria. Era muerte en Samaria, porque aquí estaba la infección en Sidón, en Sarepta de Sidón. Y su hijo enfermó. Y escuche, Elías debe luchar contra el espíritu de la muerte. Ahora, fíjese qué interesante. La mujer no podía creer en Dios, ni en el hombre de Dios. No podía creer. Le costaba. Miren, cuando alguien está bajo un espíritu oprimido tanto tiempo, le cuesta cambiar la mentalidad. Y a pesar del milagro que había visto y que sabía que era hombre de Dios, la mujer no podía cambiar su idea. Recién en el versículo 24 le dijo, ahora, después que resucita el hijo, dice, ahora entiendo que eres profeta de Dios y que lo que tú dices es palabra de Dios. Le costaba a la mujer, aunque vivía con él, ahí en ese tiempo vivía con el profeta, no podía porque la opresión, ¿saben? Hay mucha gente que habla tan negativo, habla tan mal. Usted se llena de los informativos que dicen tantas tonterías, que hablan sobre tantos. ¿Sabe lo que hablan los informativos? El mensaje del diablo. A veces, hablaba con un pastor y decía, a veces los diagnósticos médicos son profecías del diablo. ¿Cuántos están sanos? Digan amén. Usted profetiza la verdad de Dios. La Biblia dice, por la llaga de Cristo estamos totalmente sanos, curados, libres. Amén. Pero hermanos queridos, esta mujer le costaba creer, no podía creer, no podía, estaba bajo el espíritu de la muerte. Si murió mi esposo, ahora mi hijo, esta es la realidad, esto es lo que a mí me toca, voy a morir, esto es la única verdad, por eso no tengo nada de comida, esto es lo que sucede, ahora se va a ir el profeta y me va a faltar la harina, el aceite, me toca morir. Era el espíritu que estaba sobre ella. Pero hermanos queridos, Elías oró a Dios, profetizó y le dijo, tráeme este hijo, y comenzó a luchar. Hermano, aquí hay una figura que a mí me llamó mucho la atención. La figura era que él se echó 3 veces sobre el niño para que él resucite. Yo creo que esta es una figura de una lucha cuerpo a cuerpo con la muerte. La muerte viene sobre nosotros, el espíritu de la muerte viene sobre nosotros, viene a decirte cómo ha fallecido a tus seres queridos, cómo le he quitado la vida, cómo le he quitado la expectativa. Antes de tiempo voy a ir contigo. Entonces usted tiene que luchar, usted tiene que pelear. Jehová está con nosotros. Él oraba a Dios, pero luchaba contra la muerte. 3 veces se metió contra el niño porque estaba peleando contra la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y la muerte lo dejó, y la muerte lo abandonó, y el niño dice que se levantó. Él quitó el espíritu de la muerte. Por eso cuando fue a Samaria había muerte, morían los niños, se los comían, los mataban. Samaria fue infectada también por este espíritu de muerte. Por eso Dios le dijo a Elías, ve donde está el espíritu y mete vida. Y a partir de ese tiempo comenzó a cambiar la historia de Israel y se hizo la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero orar en este momento. Yo quiero que usted tome el Espíritu Santo y comience a guerrear contra el espíritu de Sidón. Cierre sus ojos, porque el
espíritu de Sidón le trae miseria, le trae un pensamiento de miseria, una opresión de la ciudad sobre cada uno. Estaba sobre ellos para angustiarle, estaba sobre ellos para traerle miseria, escasez, necesidad. Aleluya. Pero Dios vino a traernos abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a traernos abundancia. Y el espíritu de la negatividad, usted se no diga no puedo, usted no diga es difícil, usted diga yo todo lo voy a lograr, yo puedo con Jesucristo de Nazaret, porque Dios va a hacer un milagro. Levante su mano y diga Dios va a hacer un